Consejero delegado del Banco Sabadell durante 14 años, expresidente ya del Cercle d'Economia de Barcelona y fue también presidente de la Comisión Económica del Barça con Joan Laporta en la presidencia del club. Actualmente Jaume Guardiola, que hoy nos atiende y se lo agradecemos. Gracias a vosotros. Es el número 2 de Víctor Font en la candidatura Nosaltres. Bueno, en la candidatura de Nosaltres preferimos no numerarnos, o sea, miembro de la candidatura de Víctor Font y de Nosaltres. Perfecto. Bueno, la actualidad manda y como usted suele presumir de ser muy futbolero, a pesar de su experiencia en el ámbito económico, creo que hoy tiene sentido empezar hablando del partido de ayer. Ayer el Barça estuvo a punto de lograr una remontada épica, se quedó en un 3-0, necesitaba al menos un gol más para forzar la prórroga. La primera pregunta sería, ¿la oposición en general está triste por esta derrota de ayer? ¿O hay una parte de la oposición que lo celebra, está contenta porque cree que eso puede dar más chance de cara a ganar las elecciones? No, yo creo que, no sé, la oposición es una cosa muy genérica. Yo creo que soy como todos los culés. Estamos tristes por no haber pasado la eliminatoria, pero contentos por el partido que vimos ayer, ¿no? Ayer vimos un partido que yo creo que tuvo muchas lecciones, ¿no? Bueno, la primera es un poco como Hansi Flick es capaz de poner, ¿no?, a jugadores con ese nivel de entrega y de tensión. Luego el milagro de la Masía, ¿no? Porque ayer 3 jugadores que los hemos visto jugar a los 10, 11, 12 años, como son Lamine, Cubarsí y Bernal. Yo tengo en la cabeza un partido que le ganaron 6-1 al Madrid en la Liga Promises en el año 19, que marcó Bernal precisamente, aunque la estrella fue Lamine. Como esos 3 chavales de la misma generación, están jugando hoy, en el 2007 están jugando hoy que es 20 años más tarde que la generación de Messi, que también es una generación gloriosa. Están jugando hoy en el primer equipo del Barça, dos de ellos están en la selección, creo que los veremos a los 3, que esto es único, igual que fue única la foto de Xavi, Iniesta y Messi, un Balón de Oro 1, 2 y 3. Estas cosas solo las hace el Barça, ¿no? Luego vimos, yo creo que otro jugador impresionante, Pedri, ¿no?, que hizo esta demostración y que ahí me gusta un poco a mí hablar de reivindicar la figura de estos profesionales del club, porque Pedri lo fichó Ramón Planas cuando tenía 16 años en Las Palmas, pactó con la familia dejarlo un año y hoy lo tenemos aquí y a lo mejor eso se ha quedado olvidado en la historia, ¿no? Y luego ya la última lección de ayer es preguntarnos cómo narices nos hemos pasado un año y medio sin grada de animación, porque ahí 500 chavales encendieron el campo. Y yo creo que los jugadores necesitan sentir ese público. Hombre, es un tema desde luego polémico, ¿no? El de la grada, difícil de entender y curioso que justo reaparezcan ahora, después de un año y medio donde no se entendía. Está obvio, ¿no? Esto tiene que ver con las elecciones, como tantas otras cosas que se están haciendo ahora. Pero bueno, es muy triste, porque, ostras, yo creo que un equipo, además de gente joven, gente más veterana puede ser capaz de jugar en condiciones un poco distintas, pero gente joven necesita al público, ¿no? Y yo creo que ayer lo vimos, ¿no? Y se jugó un partido fenomenal, magnífico, con un nivel de tensión que hace tiempo que no recordábamos, ¿no? Sí, no, nada que objetar, ni a los jugadores, ni al planteamiento del técnico, simplemente que no entró. Nada, objetar que nos metieran 4 goles allí, objetar que ese gol de Cubarsí, que para mí fue claro, hay unas tomas inequívocas, pues no se concediera y entonces pues nos hemos quedado fuera de, yo creo que siendo claramente mejores como equipo y como estrategia que el Atlético. Sí, de hecho le iba a preguntar qué sentimiento, qué pozo le dejó más el partido, ¿no? ¿El orgullo, la decepción por no llegar a la final o un poco también esa indignación del partido de ida de cómo habría cambiado? Pues los tres, o sea, no sé, no te lo sé ordenar. A veces yo en el Barça me pasa un poco, que también creo que es bastante culeso, ¿no? Que disfruto menos las victorias que me cabrean las derrotas, ¿no? Pero bueno, ayer, insisto, era una eliminatoria que estaba súper cuesta arriba y creo que se hizo todo lo que se tenía que hacer. Bien, pues después de entrar de esta pincelada deportiva, entramos ya un poco en el motivo del debate, que es un debate más eminentemente económico, institucional. Yo le quería preguntar, para empezar, ¿cómo surge su alianza con Víctor Font? Porque usted estuvo en la Comisión Económica de Laporta, sale, luego pasa por el Cercle d'Economia, acaba ahora en Nosaltres. Sí. No, yo conocí a Víctor en el año 21, en las elecciones anteriores. Yo estuve en la comisión un año,
grosso modo, y efectivamente salí de la comisión, ya lo he explicado muchas veces, para presentarme a las elecciones del Círculo de Economía, porque en el Círculo el ambiente un poco era que eran dos posiciones poco compatibles, ¿no? Barça con todo lo que tiene siempre polémica y el Cercle que trata de ser siempre pues una cosa un poquito más, digamos, un poco diferente, ¿no? Y no salí porque me he enfadado ni porque me encontrara nada que no me gustara, sencillamente porque me presentaba a las elecciones, ¿no? Es un poco lo que ha ido pasando después, la cantidad de operaciones que a mí me parecen inexplicables, ¿no? Y la manera en que se ha gestionado el club, que es lo que me invita como decisión un poco personal, ¿no? Aquí cada uno es responsable frente a su... Tengo una llamada. Responsables respecto a su conciencia, es lo que me hace pues, decidirme a presentarme a acompañar a Víctor en esta candidatura, ¿no? Vale. Es decir, hay un momento en el que yo quiero involucrarme, analizo un poquito todas aquellas personas, porque quiero y creo que se deben cambiar las cosas. Analizo un poquito quiénes en aquel momento pues, habían levantado un poquito la mano diciendo que querían participar, y de todas las diversas opciones, la que me parece que es la que está más preparada, la que tiene más analizado lo que hay que hacer en el club, la que tiene, digamos, un equipo pues, previsto y perfiles y ganas de unir, etcétera, es la de Víctor Font, y por lo tanto pues, me acerco a él y me ofrezco a ayudarle, y él siempre dice, me ofrezco a ayudar a nosaltres, ¿no? Yo ya entro como nosaltres, no soy de sí al futuro, de los movimientos que se han incorporado, yo soy genuino nosaltres y con muchas ganas, y así tomo la decisión. Corríjame si me equivoco, ¿usted tiene buena relación de amistad con Artur Mas? Le quería preguntar si esos vínculos políticos o esas relaciones políticas le ayudaron o hicieron un poco de puente para acabar en la candidatura de Víctor Font. No, en absoluto. Yo soy muy buen amigo de Artur Mas desde que éramos niños, ¿no? Y hemos seguido siéndolo como parejas, como grupo, digamos, de amigos, y no tiene nada que ver, me cuesta entender un poco la conexión, no tiene que haber, a Víctor lo conocí, pues yo creo que lo conocí porque yo creo que él me llamó cuando estaba presentando su candidatura en el 21, y yo creo que desde entonces hasta hoy, pues hasta que ahora lo veo hasta en la sopa, pues hemos tenido unas reuniones periódicas, ¿no? Para hablar un poco del Barça, y esa es la relación, ¿no? Bueno, y usted estuvo 1 año y medio, casi 2 años, 1 año, no sé exactamente el tiempo que estuvo en la Comisión Económica del Barça. No, pero... mira, te lo digo con precisión, fui nombrado en junio del 21 y le anuncié al presidente Laporta que me iba a presentar las elecciones del Círculo en mayo del 22, habían pasado 11 meses, pero me comprometí con él a que iba a estar en las asambleas de junio, porque esa era antes de que fueran las elecciones del Cercle, claro. Y también en la de octubre, porque se iba a hacer rendición de cuentas de la temporada 21-22, en la que yo había estado prácticamente, digamos, al frente de la comisión, ¿no? Y por lo tanto, el plazo formal es junio 21, octubre 22. Claro, sí, por eso bailaban un poco estas cifras, ¿no? Oficialmente se desvincula más tarde, pero ya se quiso desvincular y lo anunció antes. No, mi pregunta iba en el sentido de, precisamente usted que estuvo en el Sabadell tantos años, el Sabadell fue el banco que ayudó al Barça de Laporta con el aval. No sé si de alguna manera también hubo aquí alguna conexión para que usted entrase en la Comisión Económica del Barça, o es totalmente inconexo. No, yo creo que tampoco hay ninguna conexión ahí, aunque sí es verdad que en términos temporales sí coincide bastante, porque yo salgo del banco, digamos, se anuncia mi relevo antes de acabar el año 21, y digamos Laporta gana las elecciones en marzo, y entonces cuando se empieza a componer el aval, yo ya estoy fuera del banco, pero no dejo de ser el que ha estado en el banco hace 4 días. Y por lo tanto, desde esa posición trato de empujar todo lo que puedo para que ese aval salga adelante. Entre otras cosas por una preocupación genuina que me parece que tenía, que al final veníamos de 6 meses de comisión gestora, que son muchos meses, ¿eh? O sea, en la temporada 21-22
es una temporada, la temporada 2021 es una temporada muy compleja, porque empieza con 3 meses Bartomeu, 6 meses Junta Gestora, 3 meses nueva directiva. 6 meses, tener un club 6 meses de gestora es un problemón, porque una gestora no tiene capacidad de hacer nada. O sea, tiene que gestionar el club en términos ordinarios, pero no puede hacer nada que tenga que ver con el futuro, con planificar el futuro. Y a mí me preocupaba muchísimo que ese aval no llegara y estuvo colgado de un hilo. Ese aval que recordemos que fue firmado con nocturnidad y alevosía prácticamente. Bueno, fue firmado porque al final costó digamos, muchísimo. dos socios concretos, ¿no? Que fueron José Elías y Jaume Rouras, pues, depositaron un contraval que permitió cerrar el aval, ¿no? Si ese aval no hubiera llegado a tiempo, y entonces se tienen que convocar otras elecciones, significa más tiempo de gestora, y en las circunstancias que estábamos, pensemos que es un año COVID, es el año de máximo impacto, la temporada de máximo impacto COVID, pues hubiera sido dramático para el club. Y por lo tanto, en lo que yo pude, empujé todo lo que pude, no estando ya con funciones ejecutivas en el banco, pero al menos sí, digamos, con cierta capacidad de influencia, pues empujé todo lo que pude para que ese aval saliera adelante. Ayudó a conseguir el aval, digamos, aunque ya no estaba en el banco. De acuerdo. Actualmente, usted mantiene un discurso, esto ya se lo pregunté una vez en una rueda de prensa, pero creo que es una pregunta pertinente. Usted mantiene un discurso bastante crítico cada vez que ha aparecido en ruedas de prensa con Laporta, ¿no? Con la gestión de los últimos años de Laporta. Muy crítico. Y muy crítico, sí, incluso agresivo no diríamos, pero bueno, hostil, ¿no? Podríamos decir. Bueno, mira, no me gusta ni agresivo ni hostil, vale, crítico. Y yo creo perfecto. Que una de las cosas que no hemos de perder es la capacidad, digamos, de ser críticos. Sí, y creo que eso no tiene que ofender a nadie. Y ahora comentaba que usted no se desvinculó porque estuviese en contra de las decisiones de Laporta en aquel momento, sino que fue por lo del Cercle d'Economia. Entonces, a mí sí que me sorprendía un poco ese cambio de actitud, porque es verdad que en ese momento, pues, digamos que avaló las decisiones que se tomó por esa junta directiva de Laporta, y ahora, pues, obviamente está siendo, como usted dice, muy crítico, ¿no? Un poco, ¿nos puede explicar ese cambio? Sí, tampoco, la palabra correcta tampoco es avalar, ¿no? Yo como Comisión Económica, como presidente, con mis compañeros de la comisión, hicimos los informes pertinentes que correspondían, que son estatutarios, están tasados, y algunos otros que nos pidió la junta directiva, y yo me los he leído hasta 5 veces cada uno, y los suscribo 100%, Me encantaría que fueran más públicos, porque al final una de las cosas que la comisión creo que debiera quedar claro es que esos informes tendrían que estar colgados en la página web para que cualquier socio los pudiera consultar. Por lo tanto, acuerdo total con lo que hicimos, con el trabajo que hicimos en aquel momento, y el por qué me he tornado crítico, porque en aquel momento la situación era muy difícil y yo creo que había que empujar en muchos temas, aunque también poníamos en algunos temas, sugeríamos condiciones, sugeríamos, digamos, como comisión, a la hora de tomar las decisiones, que se incorporaran algunos elementos, pero me he tornado crítico porque se han ido sucediendo un conjunto de operaciones que para mí son inexplicables, que yo no doy crédito que eso pasara en el club, y son las que me hacen que esté absolutamente crítico con la gestión que se ha hecho en estos años. Vale. A ver, habla precisamente de esos informes que usted hizo. Aquí tenemos uno de los informes de 13 de mayo de 2022, donde usted decía que la gestión económica que se ha hecho desde entonces en el club ha sido muy positiva, que hoy la situación, aun siendo problemática, hace pensar en un camino de redreçament, dice, ¿no? De enderezamiento, podríamos traducirlo así, y que hay unas palancas para corregir el déficit patrimonial, que en unas pocas temporadas se puede llegar a un superávit en la gestión ordinaria. Por lo tanto, el equipo económico-financiero del club está haciendo una muy buena labor, ¿no? O sea, fue muy positivo, yo creo, sí, en este sentido. Creo que en aquel momento estaba en el club Ferran Labarté como CEO, estaba Maribel Meléndez como responsable corporativa, estaba como vicepresidente económico Eduard Romeu, eran ellos mis interlocutores. Había un equipo también, digamos, propio del club, que estaba Marcel Ramírez y estaba también Ángel Surroca. De todos ellos solo queda Marcel allí, que es un tipazo. Director financiero, ¿no? Que es el director financiero. Y esa era mi posición. Habíamos enfrentado una situación muy complicada,
y se habían tomado una serie de decisiones que nosotros como comisión apoyamos, visualizando los elementos que tenían. Pues hay elementos evidentemente que se tenían que poner como condiciones algunas operaciones, y ahí estoy hablando pues de la venta de los derechos de televisión, hecha por un canal distinto de CVC, porque la oferta de CVC no tenía ningún sentido, porque no computaba como fondos propios, porque tenía unas servidumbres desde el punto de vista de marketing, porque el tipo de descuento era un tipo elevado, que no se correspondía con los tipos, digamos, de mercado. Se hizo con Sixth Street finalmente y mejor. Hubo varias opciones, pero claramente esa es la que fue mejor. Estuvimos de acuerdo también apoyamos la operación de Spotify, apreciamos el arrancar, a pesar de que la situación patrimonial era complejísima, pero arrancar el proyecto de la revisión del estadio, que tenía que ver con que el estadio en sí mismo iba a generar unos costes, porque estaba realmente en circunstancias complicadas, que iban a ser fondos perdidos, y porque el club no iba a poder competir con otros si no hacía un estadio nuevo. Entonces ahí se pusieron una serie de condiciones: que no hubiera recurso contra el club, que se tuviera el control de toda la operación, que se hiciera una comisión lo más independiente posible para seguir, porque estábamos hablando de una obra, digamos, enorme. Por lo tanto, pusimos ahí toda una serie de condiciones, pero estuvimos de acuerdo con esa operación. Y por lo tanto, esa fue nuestra posición. Spotify, ahora iremos entrando en todos estos temas, pero lo de Spotify, que usted también... ¿La comisión ya se sabía a Darrendain en ese momento? No, bueno, este es un tema... Nosotros... eso no es un informe... El informe de Spotify no era un informe preceptivo. Eso es sencillamente la comisión, pero la Junta Directiva nos pidió que la comisión diéramos nuestra opinión sobre la contratación de Spotify como sponsor, porque como había un acuerdo de confidencialidad, eso le podía dar confort a la asamblea. Escuchar a unos señores que se presupone que han de ser independientes y que en nuestro proyecto de renovación del club queremos que sean realmente independientes, o sea, que no sean propuestos por la Junta Directiva. Ahí nosotros tenemos que hacer, digamos, este informe. ¿Qué hicimos? Se nos dio acceso, o se nos explicaron los números. No llegamos a ver el contrato y no se nos informó de que hubiera ningún tipo de comisión. Sencillamente se nos enseñaron los números y nosotros con esos números hicimos un informe muy escueto en que decíamos dos cosas. Una, que ese contrato era el mejor contrato que había firmado el club en su historia para la camiseta, y dos, que era un contrato que comparaba bien con los contratos más relevantes que tenían los mejores equipos del mundo en aquel momento. Hicimos esas dos sentencias. Eso sirvió para que los asambleístas, los miembros de la asamblea, los compromisarios, pensaran, bueno, pues esta propuesta que hace la Junta y que nos hace aprobar sin decirnos los números, pues los señores que son independientes nos han confirmado que los números son muy buenos. Pero ahí no supimos que hubo ningún pago de comisión, nadie nos informó, ni llegamos a tener acceso al contrato. Bien, y volviendo un poco a la actualidad, justo hace unos días salió el tema de la denuncia de un socio de Toledo por blanqueamiento de capital y entre otros delitos que al final pues la Audiencia Nacional ha tumbado. Desde la candidatura de Laporta insinúan que ustedes podrían estar detrás. Les quería preguntar si tenéis algo que ver con ello o si totalmente desvinculado de lo que fue. Esto del fútbol tiene un punto feote. Yo leí la entrevista que le hicisteis a Ferran Olivé, y Ferran habla de hilo conductor y pone mi nombre. Correcto. Sinceramente, yo no me imaginaba a Ferran Olivé, con el que compartí poco en el club, porque ya os he dicho quién eran mis interlocutores, pero que tuviera esta capacidad de intoxicar. Y sinceramente me parece asquerosillo, por decirlo de una manera así en diminutivo. No lo sé, cuando ellos hablan de relato, el relato son una serie de operaciones que han sido publicadas y que los periódicos os habéis hecho eco, y por lo tanto me sorprende que hagan esa especie de vínculo que no deja de ser, pues bueno, una estrategia defensiva y sinceramente pues de una intoxicación muy fea. Sí, de hecho yo hablaba precisamente, como usted ha dicho, de hilo conductor. Digamos que su discurso... Sí, la frase se entiende poco, pero hay dos palabras ahí claves: hilo conductor, Jaime Guardiola,
que y uno se despierta con eso y piensa, pero claro, ¿dónde narices estamos? Claro. Lo que él venía a decir es que los puntos que se han puesto en esa denuncia, que hay principalmente 5 puntos un poco conflictivos y que ahora, es que nosotros son un poco los nosotros no hemos visto la ustedes... denuncia, no sé si él habrá visto Ferran, y nosotros no hemos visto la denuncia, y por lo tanto no sé qué temas son, pero entiendo que si son los temas, para entendernos, que están saliendo, de los que yo hablo, son temas que efectivamente están, digamos, en la prensa, pues, publicada desde tiempos ya antiguos. Es correcto. Pues si le parece bien, hablaremos de todos estos puntos, que son puntos todos ellos con componente económico y que al final son claves en la gestión de la Junta de Laporta durante estos 5 años. Podemos empezar, no sé, por la adjudicación de las obras al IMAC, por ejemplo. No sé, en este sentido, ¿ustedes qué piensan de esta decisión? Lo que ya he dicho otras veces, que yo creo que el proceso es un proceso irregular. Creo que el IMAC no había estado en el concurso anterior. Pensemos que aquí ha habido otro proceso anterior para hacer las obras, que se quedó, digamos, suspendido por el COVID, ¿no? No estuvo en el concurso anterior y no cumplía 2 requisitos que estuvieron en el concurso anterior, que yo siempre he dicho que son de sentido común, es haber hecho una obra en España, ¿no? Al menos para conocer, o en Europa, para conocer la legislación laboral, para conocer cómo funciona el sistema de contratas, y no habían hecho ningún estadio, ¿no? Que me parece que son 2 requisitos mínimos para hacer esta obra, ¿no? Por lo tanto, entra un poco atrás, entra en contra de las 2 personas más relevantes del club para opinar sobre este tema, que eran el ejecutivo que estaba al frente, que era un ingeniero de caminos, y el directivo, digamos, que se encargaba de los temas patrimoniales. Los 2 están en contra, hoy ninguno de los 2 está ya en el club. Aparece una información en la que se dice que los informes técnicos la evaluaban la peor. Al final, este ejecutivo al frente es sustituido por Joan Centelles, que es una persona que no ha estado nunca al frente de este tipo de obras, que viene además de una experiencia que no se puede considerar positiva, que es la Dirección General del Reus. El proceso lo gana el IMAC frente a otros competidores. Había un tercer medio requisito, que fuera acompañada de empresas catalanas. En el caso de la segunda habían 4, Copcisa, Copisa, AXA Rubau, AXA Soriguer y Robau, y en la tercera estaba Comsa. En el caso de IMAC apareció una al principio, pero luego ya en el contrato ya no estuvo. Ganó por precio, plazo y unas indemnizaciones que se nos anunciaron con bombo y platillo. Ni ha habido plazo, damos un retraso ya exagerado, vamos a gastarnos mucho más de los 900 millones que al final dijeron que iba a costar la obra y con la que ganaron el concurso, y las compensaciones pues ya se nos ha anticipado que ese del 1 millón por día de retraso, que estaríamos ya en los 500 millones y casi que nos convendría que se retrasaran más para pagar la obra al completo, pues eso ya nos han dicho que era en fin, que eso estaba muy condicionado y que al final no va a pasar nada. Por lo tanto, ¿qué quieres que te diga? Pues me parece... Y luego ya te añado que tengo mis dudas, aunque ahí es un terreno más subjetivo, sobre la entrega de calidad. Yo cuando veo pues, que todo el anillo perimetral de la tribuna baja tiene unas protecciones de garaje porque para la gente no se golpee en la cabeza, cosa que antes no pasaba, o sea que realmente se ha hecho más la viga más baja o el suelo más alto. Pues no da la sensación. Yo he estado con algún invitado viendo un poco el estadio y me dicen, oye, pero esto es una obra nueva. Luego los asientos pues, siguen tan estrechos como eran, que al final eso, una obra que 30 años más tarde, 40 años más tarde de cuando se hizo la última renovación de asientos, pues tendría que haberse tenido en cuenta que todos somos un poco más grandes. A la tercera gradería se van a ir no sé cuántos, 15, 16 asientos más para atrás. O sea, a ver, vamos a ver un poco. Creo que la obra desde el punto de vista arquitectónico va a ser muy bonita. A mí el proyecto de Nikkei me parecía fantástico y por lo tanto creo que va a ser un edificio impresionante que le va a dar a la ciudad pues, mucha prestancia, pero creo que la experiencia dentro, no va a haber videomarcador porque la cubierta parece que no lo soporta, pues es más ligera.
de lo que estaba previsto, entonces al final creo que la experiencia interna tampoco va a ser la mejor. Pero bueno, eso al final es muy subjetivo, es de opinión. ¿No habrá videomarcador de 360 grados, sí, se refiere? que es el que estaba previsto. Vale. Sí. Habrá luego unas pantallas en el medio, eso en teoría se mantiene así, ¿no? No sí, hay... sí, bueno, vale. sé lo mismo que vosotros, al final vale, todos, pero los primeros renders, cuando se hizo el referéndum, se presentaron unos renders, que había un videomarcador, muy bueno, siempre los renders tienden a ser, también los de cuando uno se hace una casa, tienden a ser maravillosos y luego viene la realidad, pero bueno, sí había ese... Como el del Bernabéu. Hoy no tener un videomarcador como Bernabéu o como el campo del Atlético de Madrid o el campo del Atlético de Bilbao, o como cualquier estadio que creo que se inaugure en los próximos años, van a tener este tipo de videomarcadores que son más envolventes. Pero bueno, eso al final no es lo importante. Lo importante es pues que, oye, se han incumplido casi todas las condiciones con las que se ganó el concurso. Entonces, ¿por qué entra por la puerta de atrás alguien que gana el concurso con condiciones que luego no se cumplen y que está en contra de los directivos y de los ejecutivos encargados de valorar esa operación? Pues a mí me parece muy irregular. Sí, sí. ¿Y el precio cree que es adecuado? Yo no tengo esa capacidad de evaluar cuando estaba en la comisión y aprobábamos se hizo primero la aprobación de la Asamblea y luego el referéndum, en el que había aquel cuadrito que ponía 1.450 millones, que había 900 para el estadio, 400 para el Palau y luego el resto de Espai Barça. Bueno, nosotros sí decíamos como comisión que nosotros no teníamos esa capacidad. Nosotros lo que dimos, porque es preceptivo, es la autorización para contratar el crédito de los 1.500 millones. Entonces al final no lo sé. Hoy lo que sabemos es que más o menos hay gastados hoy en torno de los 1.000 millones, ¿no? Por lo que se nos dice, por ver el cierre del 30 de junio, que hay 200 millones de intereses acumulados, porque hasta ahora la operación no ha devengado intereses, ahora empieza a parecer. No se ha devengado, pero no se han pagado, más los costes de la estructuración de la operación, del fondo de titulación, etcétera, más o menos hay algo más de 200 millones, y lo que queda, pues hombre, cuando ves la obra, pues parece que se va a consumir los 1.500 millones para el estadio. Ojalá no sea más. Y sobre la financiación que se cerró en su día, ya que usted es más dado, es un perfil económico, obviamente, aquí tiene más conocimiento para juzgar, ¿qué opinión le merece tanto el crédito en sí como la fórmula del fondo de titulización que utilizaron? Bueno, entiendo la fórmula del fondo de titulización porque es una manera un poco de aislar la operación, ¿no? Y eso que se pretendía, que fuera un vehículo, digamos, separado, que no hubiera recurso contra el club, era una manera de estructurarlo y creo que es una buena manera de hacerla. Le leí a Ferran Oliver que lo compara con el Madrid diciendo que el Madrid ha hipotecado, y yo creo que el Madrid no ha hipotecado. Sí tiene una estructura de hipoteca porque está haciendo una operación a 30 años con vencimientos con pagos anuales de intereses y principal. La estructura es la típica de una hipoteca de nuestra casa, pero no está hipotecado el estadio. También tiene lo mismo, se paga con los ingresos del estadio, creo que la fórmula es la misma. Ellos la tienen esa operación al 3.15, creo, Real Madrid, y eso les genera una cuota anual de 66 millones para los 1.100 que tienen de crédito. Hombre, es una buena financiación, está estructurada, ¿no? El Barça se ha hecho distinto, se ha hecho con bonos. Esos bonos hoy van desde el 5.15 de la última reestructuración hasta el 7.22, que son los que son más altos, por lo tanto está bastante más cara. Tiene unos vencimientos, creo que son 200 en el 28, 500 entre el 29 y el 32, y luego el resto. Y todo eso se va a tener que refinanciar. Yo no sé, tampoco, en la entrevista que le diste a Ferran tampoco lo aclara mucho, pero no sé hasta qué punto, digamos, esos bonos son precancelables para estructurar una operación, digamos, que sea un poco más, digamos, de impacto constante, ¿no? Entonces ya lo veremos. Pero bueno, no sobre la estructura, esto ya el diseño de esta operación ya se hizo para la anterior. O sea, el equipo con Jorge Alcover, que es el hombre de Goldman, ya estuvo trabajando con el equipo de la junta anterior porque se estaba preparando una operación Goldman exactamente igual. En esta se ha incorporado JP Morgan, pero en la primera estaba solamente Goldman, diseñada para que funcionara con normalidad. Entonces lo que se ha hecho ahora es, digamos, adaptarla al nuevo proyecto. No tengo nada en contra. Al final, déjame que te lo diga de otra manera. Me parece bastante extraordinario que en la situación financiera que estaba y está el club hayamos conseguido, como institución, eso te da una imagen de la marca del Barça, conseguir una financiación que, para entendernos, en el entorno de la banca comercial española sería casi imposible. O sea, realmente es una operación que tiene mucho mérito haberla estructurado, ya como la estructuró la Junta de Bertomeu, como se ha estructurado
en la Junta actual y digamos, y este compromiso de Goldman en tirar adelante. Para que esto acabara de tener una historia bonita, tendríamos que estar en condiciones de poder refinanciarla cuando esté el campo ya 100% operativo a unos costes más bajos, más parecidos a los que tiene el Real Madrid, porque hoy es menos de la mitad el coste del Real Madrid. Vamos a esperar si eso se puede hacer, qué condiciones hay en los acuerdos para que esa precancelación y reestructuración se pueda hacer. Sí. Habla del coste final, ¿no? O del coste anual también, que es más... No, hablo ahora de la financiación, ¿no? Sí, sí. Bueno, luego está el coste de los 1.500, bueno, esperemos que no supere esa cantidad. Ahora te hablo de la estructura de la financiación y el coste, que hoy el coste financiero, o sea, los tipos de interés que se paga, pues son altos. Estamos hablando de 5,15 digamos, el bono más barato, 7,22 el bono más caro. O sea, estamos hablando de una financiación que tiene costes. Lo ideal sería que cuando el campo esté operativo y entonces los inversores puedan tener ya más, digamos, seguridad de cobro o más tranquilidad respecto a que el plazo en que lo van a cobrar, podamos reestructurar esto de una forma que el coste se aproxime un poco al que tiene el Real Madrid, que es notablemente más bajo. Sí, por lo tanto, imagino, ya que está de acuerdo con la existencia del fondo de titulización, imagino que tampoco considera que sea una operación de riesgo en el sentido de que si se puedan quedar con el estadio, porque al final eso lo impide, por mucho que haya impagos o que puedan incurrir en el peor de los casos. Exacto, no hay recurso contra el club, Exacto. Eso es muy importante, y luego la operación está estructurada de tal manera que con el incremento, o sea, con el incremento de ingresos del estadio, bueno, con ese modelo de 100, 100, 100, se tiene que pagar en el plazo convenido o en algo más de plazo, se tiene que pagar con los ingresos del estadio, ¿no? Por lo tanto, no, el diseño de la operación es correcto, insisto, es el diseño que ya estaba en su día previsto y se ha ejecutado con normalidad. ¿Usted cree que peligra el modelo de propiedad del Barça? Enlazando un poco con esta situación de posible riesgo que en teoría ahora... Pues bueno, no la situación hay. patrimonial del Barça es muy complicada, ¿eh? Estamos hablando del estadio, vamos a dejar el estadio y que el estadio pueda realmente acabarse con esos importes. Para mí un escenario que sería muy dramático es que costara más de los 1.500 famosos, porque tenía que costar 900. Esa es una situación, pero vamos a suponer que eso funciona. Luego tienes un poco el propio club, lo que sería, podríamos llamar la deuda corporativa del club. La deuda neta, que ahí tenemos otra discrepancia en cómo se calcula, está en torno a los 900 millones, 914 es el número con más precisión, a 30 de junio pasado. En el club creo que hablan de 460 aproximadamente. Bueno, es que esta es una historia, es una historia que tiene su historia. Y te la explico, si tenéis un segundo, yo la explico porque nosotros tenemos todo el tiempo que usted quiera. Perfecto, porque me la sé mucho, porque la viví mucho. Pero nos han dicho que no teníamos tanto tiempo, pero nosotros tenemos aún unos cuantos temas que son interesantes. Vosotros sois la prioridad. El 2013, que es Junta, expresidente Sandro Rosell y vicepresidente económico Javier Faus, el club se autoimpone una cláusula, que es la famosa 67, el artículo 67 de los estatutos, de autocontrol financiero. Sí. Se dice, si el club incurre en pérdidas 2 años seguidos, o si el ratio de deuda supera 2 veces el EBITDA, la Junta se siente obligada a dimitir. Eso es una regla muy estricta, en mi opinión, excesivamente estricta, porque 2 veces EBITDA es un ratio muy bajo. Podría haberse puesto 3 o algo más como límite, estamos hablando de límite. Y para eso se calcula la deuda como se había calculado neta, como se había calculado siempre en el club. Tú le preguntas a Marcel, dame el número de la deuda de los últimos 15 años del club, de acuerdo como se calcula correctamente, y te lo va a dar, y te va a llegar a este 914 que digo yo ahora. En el año 2016, ya Bartomeu presidente, viendo que la cosa se le complicaba, porque él empezó a ver que se le complicaba la cosa, se acogió a un ratio de deuda que publica la Liga, que lo hace para comparar los equipos, pero no tiene ninguna otra finalidad, y rebajan 300 millones la deuda de golpe. Piensa que para que veamos la diferencia, en ese ratio, en ese cálculo de deuda de la Liga, no está ni lo que le debes a los jugadores, ni lo que le debes a los proveedores, ni lo que le debes a Hacienda. Menuda birria
de número es ese, que no tiene todo eso. Por lo tanto, bueno, ok. Ahí se empieza a abrir un gap. O sea, un número va creciendo así, el otro va creciendo así, y bueno, en eso viene COVID y todo se complica muchísimo, pero le permite a Bertomeu cumplir el ratio, cuando en realidad no lo estaba cumpliendo. ¿Okay? Viene la nueva Junta. Y yo en la comisión, con mis compañeros de la comisión, seguimos calculándola con el número de Marcel. Cuando entra esta Junta, el número ese es 973, si no recuerdo mal. Tengo el recuerdo del email que me envía Marcel dándome toda la explicación, porque es el que sabe, al final de la comisión, pues te tienes que mirar de lo que te dan dentro. Ese es el que hoy está 914, o sea, se ha movido muy poquito. Pero para mi sorpresa, después de haber criticado cómo lo calculaba Bartomeu, seguimos con el número de Bartomeu. O sea, publicándolo sin los proveedores, sin los deudas de los jugadores, sin Hacienda Pública. Y eso es lo que, bueno, esa es un poco la ceremonia de la confusión. Por lo tanto, esos son los números de la deuda. Entonces, con eso lo que quería decir, que con esa deuda, la situación patrimonial, 153 millones de fondos propios negativos, pues la situación patrimonial es muy complicada y por lo tanto el riesgo, yo creo que la marca y el potencial de ingresos con el club gestionado de forma más ortodoxa, yo creo que tenemos que estar muy tranquilos, y por eso nuestro compromiso firme y total con preservar el modelo de propiedad. Pero si se sigue gestionando de esta manera, que se pueda ver la tentación, alguien la puede tener, no será en ningún caso nosaltres. ¿Y usted sería partidario de un modelo de propiedad, usted y nosaltres, ahora es una pregunta un poco más genérica, de un modelo de propiedad parecido al del Bayern de Múnich, que se habla muy a menudo con socios estratégicos? No, yo creo que no. Yo creo que nosotros, a ver, el club, lo que tiene que hacer el Barça es dotarse de un modelo que el blindaje tiene que ser estatutario, que le permita tener una estructura de gobernanza que sea homologable a las mejores. Y para eso lo que tiene que hacer es una reforma de estatutos. Los estatutos tienen que ser reformados siempre por referéndum, por, digamos, voto y con mayorías reforzadas en algunos temas concretos, para conseguir tener una gobernanza absolutamente homologable. No hay nada que te garantice que tu gobernanza va a mejorar por el hecho de que des entrada a terceros. Yo sinceramente creo, y al final se pierde lo que es la realidad de este club, que es un club de socios, ¿no? Que el socio tiene que estar en el centro. Y por lo tanto a mí me parece que no hay ninguna necesidad y vamos, creo que bien, con una gestión adecuada es totalmente evitable. Vale. Y bueno, sobre el tema económico también, volvamos a 2021, cuando usted entró a la Comisión Económica. ¿Cree que las pérdidas que se inflaron, que creo que llegaron a ser unos 480 millones en 2021, les han podido lastrar, que supongo que sí, les ha podido esclavizar un poco en la actualidad por el patrimonio neto negativo? Bueno, primero sería, ¿usted cree que se inflaron aquellas pérdidas? No lo creo. Vale, a ver, vamos a situarnos en contexto. Pérdidas brutas de la temporada 2021 fueron 555, creo que 555, tengo el número en la cabeza. Luego las netas fueron estos 400. O sea, antes de impuestos, habla. Sí, que has dicho tú 400 porque se generaron unas bases imponibles negativas. Por lo tanto, el resultado neto te bajó 400. Bueno, casi 500. Pero para calcular un poquito qué es lo que fue extraordinario y ordinario, tienes que partir de los 555 millones que tienes arriba, ¿ok? De esos hubo un ajuste excepcional de 240, del cual, si no recuerdo mal, 260 correspondieron a ajustes de valoración de jugadores, y 80 a ajustes por pleitos, por deudas con Hacienda, investigaciones de Hacienda, etc. Son los 240 millones. Por lo tanto, podemos decir, oye, pues las pérdidas ordinarias de ese ejercicio fueron pues otros 200 y pico millones. Sí. Pero también es verdad que estamos hablando de un año COVID. Claro. Para que os hagáis una idea, el estadio ese año dio 25 millones. Respecto a los 225 de un año normal, estadio antiguo para entendernos, ¿no? De 200 millones menos. Por lo tanto, eso también se tiene que considerar extraordinario, ¿no? Claro. Entonces, respecto a los 240, bueno, los 240, la parte de los jugadores fue una habilidad contable que yo no sé si se ha utilizado nunca en otro club, no lo sé, que fue considerar que algunos jugadores, hablamos de jugadores como si fueran mercaderías, son los derechos. Y creo que eran 5 en concreto. Yo no sé cuáles fueron, porque esa información yo no la llegué a tener, pero los derechos de varios jugadores, los derechos se contabilizaron como una cosa que se llama activos disponibles para la venta.
que significa que son activos que no los vas a utilizar, sino que los vas a vender y que tienes suficiente confianza en que se han iniciado gestiones para su venta. Entonces, con esas condiciones, el auditor te los admite, que te los contabilices como disponibles para la venta. Disponibles para la venta te permite contabilizar la mejor, la más baja, entre dos opciones. El precio de mercado, que no sé qué se utilizó, pero creo que se utilizó Transfermarkt, pero podía ser cualquier otro, o el precio al que lo tienes en los libros. Entonces ahí había varios jugadores que su precio de mercado era claramente ya en aquel momento más bajo que el que tenías en los libros, y me imagino que pueden ser pues, los Coutinho, era uno de ellos, los Griezmann, yo qué sé, pues, Umtiti, no sé, varios de estos, ¿no? Que tenían un valor de mercado más bajo, y entonces se hizo ese ajuste. Eso permitió de alguna forma, en fin, yo creo que la intencionalidad un poquito es decir, estas pérdidas son del pasado, ya no son de mi gestión, son de la gestión del pasado. Pero yo creo que esas pérdidas se materializaron. O sea, creo que lo que me da es de inflar o no inflar, y si luego tú hubieras hecho esto y luego vendes estos jugadores y haces un beneficio. Entonces ya has anticipado una pérdida y luego la quieres... No, yo creo que esas pérdidas se correspondían con la realmente valoración real y al precio de las transacciones. Y de las otras, de las que tienen que ver con deudas de Hacienda, etcétera, yo no he seguido la trayectoria de esos pleitos, pero también me imagino, porque yo creo que la última época de Bartomeu se viene un poquito al límite, y yo me imagino que también ahí digamos, esas pérdidas no se han acabado compensando. Por tanto, el concepto de inflar no lo considero correcto. Lo que sí es verdad es que esto parece que afectó al fair play, y quizás en el diseño se pensaba que eso se iba a considerar de la Junta anterior y no iba a afectar al fair play. Y creo que al final sí lo afectó. Una pregunta más genérica, de otras situaciones que usted no está a favor de cómo las ha gestionado Laporta, como New Era, las comisiones de Arrendain y... Sí, la comisión de Arrendain me parece una comisión que es inexplicable también. Estamos hablando de un servicio de mediación que se le da a un agente de jugadores y por el que se cobran 50 millones de euros. Se nos dice que está calculada un 3% sobre el total del contrato. A mí me parece inexplicable. Como mínimo refleja una mala gestión profesional. Yo he estado muchos años de vida profesional y jamás he visto algo parecido. Estamos hablando de dos socios que tienen un contrato y que se crean diferencias sobre ese contrato, y entonces se necesita un socio externo, alguien externo. Yo creo que después de 30 años de relación seguramente eso no era necesario. Si oyes un poco a los que estaban en la negociación, en la parte más técnica, te están a decir que no era necesario, pero vamos a suponer que lo es. Pues te vas y contratas un servicio de mediación más cualificado del mundo, te va a estar cobrando un fijo por horas de dedicación, más a lo mejor un final de transacción, y eso, es decir, la cobrar comisiones sobre la totalidad del contrato se considera en el mundo de la mediación una mala práctica, una práctica poco ética. Pero es que las cantidades son absolutamente irracionales, lo digo yo desde mi experiencia corporativa. Eso no tiene ni el más mínimo sentido. Entonces, por eso me parece que es inexplicable y, como mínimo, una gestión empresarial muy mala. Y la operación con New Era y los asientos VIP, que está derivada pues New Era debe ser lo mismo. Tú tienes que hacer un concurso de telecomunicación, lo normal es que se te aparezcan todos los operadores del mercado, y ahí tienes muchos, y seguro que a muchos les interesaba, pues un Telefónica, un Cellnex, a Parlem, a los que fueren, y acabas adjudicándosela a un señor que no tiene ninguna experiencia. Lo presentas en tu página web, en la página web nuestra, del club, como el líder en conectividad y en integración de infraestructuras a nivel mundial, cuando es alguien que no tiene ningún antecedente. La compañía es un poco extraña porque está, digamos, creada en un coworking en los Emiratos, que luego tiene una filial en España que está en un entresuelo. Esto lo sabemos por los medios, Tú solo te enteras si los medios te lo publican. En un entresuelo en San Andreu, que tiene un administrador que es un señor que se llama Francisco Maza, que tiene una condena en Andorra es que además es torrente, que tiene una condena por falsificación de forfés. Evidentemente lanzan una aplicación, Barça Mobile, que no sabemos todavía nada, la presenta el presidente como la próxima mina de oro. La mina de oro está todavía sin explotar. ¿Qué te diga? Luego me aparece el mismo en los asientos, la compañía esta que no tenía capital, me parece que invierte teóricamente 70 millones en la compra de los asientos VIP,
para la explotación de los asientos VIP, de los que aporta 30 y el resto se tenía que aportar ahora en este último trimestre, y me pregunto si realmente, en el trimestre del año pasado, y me pregunto si realmente los ha aportado, ¿no? Son preguntas para hacerle al tesorero, ¿no? del club, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Pues me parece un disparate, sinceramente, todo, ¿no? Usted sí que estaba también cuando estaba en la Comisión Económica, cuando se empezaron a aprobar las palancas. ¿Cómo cree que...? Hablábamos antes de Six Street, esta sí que considera que la operación fue buena. La de Barça Studios, sí, que es un poco más compleja y que es la que ha derivado posteriormente en esta operación de los asientos VIP, ¿no? Como no llegaba el dinero por el tema tecnológico, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? El mundo token, finalmente han tenido que hacer otra operación. ¿Qué opina usted de esta gestión? Bueno, yo estuve en dos, en aquel momento. Una primera fue un intento de venta de los derechos audiovisuales, que se llamó Barça Visión, que se presupuestó con 50 millones de euros en el presupuesto, la que la comisión opinó que le parecía una operación de difícil materialización y que por lo tanto era un poco comprometido por el presupuesto, y cuando luego hicimos la liquidación de ese presupuesto, pues dijimos, pues efectivamente estos 50 millones no han llegado, ¿no? Que era la parte de los audiovisuales. Luego eso se recondujo a la venta de los digitales, porque fue un momento, también es verdad, todo hay que decirlo, que empezó a aparecer la historia de los NFTs, un club había hecho transacciones importantes, parecía que tener el NFT del gol de Cruyff o del otro, pues eso iba a ser una generación de un valor muy grande, entonces un poco se desinfló. Entonces se hizo una primera operación, que fue la venta a dos socios, que eran socios.com y Orfeus, ¿no? de Jaume Roures, que al final, pues en el mundo digital y audiovisual, pues tenían cierto recorrido, y esa fue la operación que se aprobó, que luego pues no se ha podido materializar, porque primero se sustituyeron estos socios por otros ya muy extraños, porque nosotros siempre decíamos en nuestros documentos de la comisión que este tipo de transacciones, que buscas a un socio tercero, lo buscas porque tiene más expertise, porque tú gestionas, creo que utilizamos esta palabra, de forma subóptima ese terreno de juego. O sea, tú el tema audiovisual, el tema digital, no eres un experto y no eres capaz por ti mismo, con tus profesionales, de explotarlo con un alto rendimiento. Entonces te buscas un socio que tiene esa experiencia, se supone que los ingresos totales del club, fruto de incremento de actividad, de esa actividad, digamos, aunque tengas un porcentaje más pequeño, van a crecer y te van a permitir, digamos, que te salgan bien los números, ¿no? Entonces poníamos siempre esa condición, buscar socios expertos, pero al final haya aparecido Libero, que es un fondo alemán que luego impagó, luego te apareció Vestigia y no me acuerdo los nombres de estos que tienen origen en Chipre. Se le hizo una operación que parece, digamos, de cuadre Aramar, que es inexplicable. El tesorero dijo en la asamblea, es que ahora Aramar quiere diversificar y por eso, digamos, ha entrado en esta operación, es tanto inexplicable. Eso se hizo seguro como compensación de su contrato de catering, y el conjunto es que tenemos una compañía bloqueada, que según nos ha dicho este año, pues no está generando ningún ingreso, y por lo tanto realmente es digamos, otra transacción, digamos, equivocada. Lo digo esto porque, claro, hemos hablado de las pérdidas infladas o no, pero bueno, esas pérdidas iniciales, hemos hablado de la palanca de Barça Studios, de los asientos VIP, todo esto, de alguna forma, es lo que seguramente hace que el Barça, año tras año, tenga muchos problemas para ir al mercado de fichajes, para no poder entrar en la famosa regla 1-1 y para poder operar. Ustedes, desde Nosaltres, ¿qué creen que le falta al Barça para volver al 1-1 o qué creen que harían si exactamente llegan a la para volver al presidencia? 1-1 tenemos la información de la Liga y la información que nos facilitan los directivos o exdirectivos del club, en el caso de Raúl Ribé, que dijo en vuestra entrevista que le faltaban 12 millones o 14 millones. Entonces, bueno, vamos a esperar que eso sea así cierto, para que llevamos tantos anuncios de que, bueno, es que hemos escuchado frases como ya tenemos el 1-1 o no lo tenemos porque no queremos. Hemos llegado a escuchar este tipo de frases, ¿no? O no hemos querido, ¿no? O sea, realmente es un poco sorprendente. Pero bueno, el resultado final es que yo creo que lo que le falta al club, digamos, es una gestión más profesionalizada, ¿no? Al final, a mí me cuesta un poco ver el club con los directivos gestionando. Yo creo que el club con los miembros de la Junta gestionando, creo que el club tiene que tener un cuerpo ejecutivo potente y unos directivos que hagan la función clásica, que es hacer digamos, un patronato de una fundación o la junta directiva de una asociación, que es supervisar, evidentemente tener el debate estratégico, digamos, incentivar, digamos, que la gente trabaje, pero que el club se tiene que basar sobre profesionales. Yo creo que si conseguimos dar ese salto, pues vamos a entrar en la normalización.
¿Y cuáles serían las soluciones económicas que propone su candidatura ya en términos generales para salir de esta situación de pérdidas acumuladas que tanto les han achacado? Bueno, tiene mucho que ver con lo que decía, con profesionalizar el club. Nosotros creemos que hay fuentes de ingresos relevantes que todavía hoy no están en su máximo de explotación y le quedan recorrido. Un caso claro es todo el tema que tiene con merchandising, ¿no? Al final, el club que tiene los 400 millones de seguidores en las redes sociales tiene una capacidad de incrementar los ingresos de forma notable. Evidentemente vamos a ir viendo, o sea, a medida que el estadio entra en combustión, vamos a ver el incremento de los ingresos del estadio. Yo tengo ahí un cierto debate, también lo tengo con Víctor, ¿no? En nuestra visión un poco del mundo de los derechos de televisión, porque yo creo que la Liga no está obteniendo los ingresos que debiera obtener. Si tú piensas un poquito la suma de los equipos de la Liga, de la Primera División, en términos de seguidores en las redes, y lo comparas con los de la Premier, es prácticamente el mismo número, solo que los de la Liga están más concentrados, con Barça y Madrid, y luego un poco bastante menos Atlético, y en el caso de la Premier son 6 equipos y a veces otros 2 que casi se acercan, ¿no? Entonces, pero que esté casi provocando ingresos 3 veces más altos, me parece que es mucho, ¿no? Entonces, yo creo que hay un cierto inmovilismo. Creo que a la Liga le falta un poco una visión más moderna de lo que tiene que ser la gestión de los derechos de televisión, de los derechos de imagen, y entonces en ese sentido me parece que hay una cierta oportunidad de mejorar el conjunto de la Liga y por tanto también los ingresos del Barça, ¿no? Un caso clásico es, valga la redundancia, es el tema del clásico, ¿no? Por lo tanto creo que hay cierto espacio y luego creemos claramente que hay un espacio de crecimiento en todos estos ingresos que han sido más marginales o cero en el pasado, que es todo el tema que tiene que ver con la parte digital, audiovisual, etcétera, ¿no? Y ahí hay que ver hasta qué punto el bloqueo que hay hoy nos impide, ¿no? Entonces es otra historia que el día que estemos ahí podremos ver y analizar, pero creo que ahí también hay un largo recorrido. Y ustedes han enfocado mucho su candidatura desde el punto de vista social de dedicarse al socio, sobre todo el socio, el abonado, y de hecho, si no recuerdo mal, han hecho su propuesta de precios de abonos y un poco saber cómo van a poder materializar pues una bajada de los abonos o de la cuota de los socios que ustedes pretenden sin que se resientan los ingresos. Bueno, porque estamos hablando de cantidades que en el conjunto de los ingresos son relativamente pequeñas. O sea, si uno se toma la temporada 22-23, que fue la que estuvo entre COVID y Montjuic, o la 18-19, que son las previas a Montjuic, los ingresos por abono son 45 millones. Entonces, en nuestras propuestas, que evidentemente tiene un elemento, digamos, que es la fidelidad, si tú analizas un poco la historia de fidelidad, te llegas a la conclusión de que el impacto que estamos hablando son 10 millones. Por lo tanto, no es una cifra que en un presupuesto que nosotros aspiramos a estar por encima de los 1.500 millones, pues no es una magnitud relevante y sí es un poco un objetivo inequívoco de la institución, que es preservar el modelo social. Al final, esto es un club de socios o somos conscientes de que esa es la realidad y esa es nuestra obligación, o acabamos desvirtuando la institución, ¿no? Y creo que es un poco lo que ha pasado, ¿no? Esta preferencia, oye, pues había unos ingresos a corto, ok, pero hay que tener la foto general. Esta preferencia, digamos, por el turista y por el ticketing, que al final gestionas todo un poco dejando de lado a los socios, pues a mí me parece que es una estrategia que es muy equivocada y que se aleja de lo que es esta institución. ¿Pero cuál es su propuesta estrella, entonces, para los socios? O sea, bueno, hay un conjunto. Hay un conjunto, pero sí, ¿no? sí. Bueno, hay unas que tienen que ver con el compromiso, digamos, de la gobernanza del club, ¿no? Y de ahí nos hemos comprometido, incluso hemos hecho un compromiso, decimos, oye, si no lo cumplimos, si no hacemos la revisión estatutaria que permite este cumplimiento, nosotros nos vamos. O sea, que hemos sido firmes en ese compromiso. Luego tú tienes, pues evidentemente, todo lo que tiene que ver con lo que en el entorno socios. Tienes grada de animación, tienes peñas, tienes viajes. O sea, el club tiene que reinvertir en eso. A mí me avergüenza cuando vienen 5.000 tíos, además animalotes del Eintracht o del Bayern, y nosotros tenemos o no la tenemos, llevamos un año y medio sin tenerlo, cuando la tenemos es una animación relativamente pequeña, que hace ruido, pero es pequeña. A mí también cuando en los viajes, ahora para ir a Newcastle, no somos capaces de organizar charters y la gente tiene que hacer combinaciones porque no hay vuelo directo de Barcelona, que son de locos. Eso no es cuidar al socio. Al final, a ti lo que te orgullece es cuando tú ves a unos valientes que se han ido a seguir el club y están ahí animando, etc. Entonces, hay que proteger todo eso. Y todo eso al final, dices, oye, y las peñas, oye, todo esto en coste,
¿qué representa sobre un presupuesto que estamos hablando de esos tamaños? Es una cantidad, digamos, poco relevante, y por lo tanto hay mucho espacio de mejora y te compromete al club con los socios, que ese es el activo de esta casa. Muy bien. Pues última pregunta y acabamos. Esta es rápida, yo creo. Si ustedes ganan, ¿Messi volverá al Barça y de qué forma? Bueno, Messi volverá al Barça seguro, porque al final lo ha dicho. Él ha dicho claramente que él se imagina, él y su familia, se imaginan viviendo en Barcelona y se imaginan vinculados al Barça. Lo que pasa es que eso no va a pasar mientras esté Laporta, mientras esté esta junta, porque se han roto las relaciones, que es así de triste. Por lo tanto, si hay un cambio, eso se va a producir antes. Y ese es nuestro propósito. Al final, quien decide es él. O sea, estamos hablando de, mira, la ventaja, y siempre le doy a la vuelta a esto, la ventaja es que el mejor jugador de la historia, y yo creo que, en mi opinión, sin discusión, tenemos la virtud, la suerte de que es culé, porque empezó con 13 añitos, ¿no? Y empezamos la charla hablando de ese trío, Lamine, Cubarsí y Bernal, que yo los tengo con 12, 13 años, ganando un Promises que le meten 6-1 al Madrid, en New Jersey, con la imagen de Manhattan detrás. Bueno, pues lo celebra Messi, que es uno de ellos. Y por lo tanto, ese es el gran privilegio. Cuando él quiera, como él quiera, y nosotros como Junta le vamos a dar todas las facilidades para que cumpla su sueño, que es volver a casa. ¿Pero lo ve en el campo? Bueno, se tiene que ver él, primero. Y en el campo hay muchas maneras de volver, ¿no? Hay una manera de volver con pocos partidos, o volver con una gira de homenaje, hay mil maneras. Él decidirá, o sea, solo faltaba, o sea, al final es el que tiene que decidir cómo quiere. Creo que es un hombre con mi impresión, yo lo conocí cuando era un niño y fue imagen de Banco Sabadell mucho al principio, cuando empezaba. Yo creo que es un tipo que lo que más le importa es competir bien y tiene un sentido, digamos, de la victoria y de competir, es un ganador, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es el que se regulará la manera en que quiera reincorporarse a la institución. Bueno, pues señor Jaume Guardiola, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Muchas gracias.